Artículo de fe número 8. La Biblia es la palabra de Dios hasta donde esté traducida correctamente. Aproximadamente 600 años antes del nacimiento de Jesucristo, el profeta Nefi previó la salida a la luz de una colección de escritos sagrados que ahora conocemos como la Biblia. Sin embargo, Nefi también profetizó sobre la corrupción de partes del texto bíblico. De acuerdo con lo que Nefi vio en la visión, estos cambios en la Biblia serían el resultado de la obra de una iglesia grande y abominable, que despojaría muchas partes que son claras y sumamente preciosas, y también muchos de los convenios del Señor. Y ha hecho todo esto para pervertir las rectas vías del Señor, para cegar los ojos y endurecer el corazón de los hijos de los hombres. Aun cuando sabemos que la Biblia ha tenido algunas corrupciones en su texto y quizás, sin querer, algunos agregados, eliminaciones o cambios a lo largo de los siglos, podemos tener la seguridad de que la mano del Señor ha intervenido en su preservación y que es de gran valor para nosotros en la actualidad. El presidente Ezra Taft Benson enseñó: aprecio de todo corazón la Biblia, tanto el Nuevo como el Antiguo Testamento. Este libro es una fuente de grandes verdades. Nos enseña sobre la vida y el ministerio del Maestro. En sus páginas aprendemos que la mano de Dios ha dirigido los asuntos de su pueblo desde el comienzo de la historia en la tierra. Sería imposible calcular el inmenso impacto que la Biblia ha tenido en la historia del mundo. El contenido de sus páginas ha bendecido la vida de generaciones, pero a medida que se fueron sucediendo las generaciones, los hijos de los hombres no recibieron más escrituras. Sin nuevas revelaciones para guiarlos, los hombres empezaron a interpretar la Biblia en distintas formas. Muchas iglesias y credos salieron a la luz, cada uno de ellos basándose en la Biblia como fuente autorizada. Pero todo eso de ninguna manera disminuye el valor de la Biblia. Este libro tan sagrado siempre ha tenido un valor inestimable para los hijos de los hombres. De hecho, fue un pasaje de la Biblia el que inspiró al profeta José Smith a ir a una arboleda cerca de su casa y arrodillarse a orar. Como consecuencia de eso, recibió la gloriosa visión que dio comienzo a la restauración de la plenitud del Evangelio de Jesucristo en la tierra. Esa visión también inició el periodo en que recibiríamos nuevas escrituras que tendrían el mismo valor que la Biblia. Al dar testimonio a un mundo pecador de que Jesús es el Cristo y de que Dios vive y ama a sus hijos, y todavía está íntimamente interesado en que logren su salvación y exaltación. Artículo de fe número 8. El Libro de Mormón. El presidente Gordon B. Hinckley dijo: agradezco al Todopoderoso mi testimonio del Libro de Mormón, este maravilloso compañero de la Santa Biblia. Para comprobar su veracidad hay que leerlo. Yo hablo con la propiedad de alguien que lo ha leído una y otra vez y ha disfrutado de su belleza, su profundidad y su poder. Y pregunto, ¿habría podido José Smith, el jovencito criado en la zona rural del estado de Nueva York, casi sin educación escolar, dictar en tan poco tiempo un libro tan complejo y tan uniforme en su contenido, con un número tan grande de personajes y tan extenso en su alcance? ¿Habría podido él, con su propia capacidad, crear el lenguaje, los pensamientos y la inspiración que han conmovido a millones de personas y les han hecho decir: ¿es verdadero? Artículo de fe número 9. La revelación continua. El elder David B. Hyde dijo: una de las características sobresalientes de la Iglesia es que declara recibir continua revelación del Señor. Hoy, a la Iglesia la guía la misma relación que existió con la Deidad en las dispensaciones pasadas. Esa afirmación no se hace irreflexivamente. Yo sé que hay revelación porque soy testigo de hechos sagrados, los que también han experimentado otros que administran la obra. El principio de revelación por el Espíritu Santo es fundamental en la Iglesia del Señor. Los profetas de Dios reciben revelación por ese medio. También los miembros de la Iglesia pueden recibirla para confirmarles la verdad. El elder James E. Faust, en ese entonces miembro del Quórum de los 12 Apóstoles, declaró: este sistema de revelación continua sucede en la Iglesia con mucha frecuencia, tal como el presidente Wilford Woodruff declaró: este poder está con el Dios Todopoderoso y Él lo imparte a sus siervos los profetas, conforme lo necesiten, día a día para edificar Sión. Esto es necesario para que la Iglesia cumpla con su misión, sin ello fracasaría. No afirmamos que los profetas, videntes y reveladores sean infalibles y perfectos. No obstante, humildemente declaro que yo me he sentado junto a esos hombres y sé que su mayor deseo es saber y hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial. Aquellos que se sientan en los consejos más altos de esta Iglesia y han sido testigos de cómo se recibe la inspiración y de cómo se toman las decisiones, saben que esa luz y verdad va más allá de la inteligencia o razonamiento humano. Esas profundas y divinas impresiones caen como el rocío del cielo y se posan sobre nosotros, tanto en forma personal como colectiva.
Con esa inspiración, avanzamos en armonía y unión total. El elder James E. Talmage escribió: el canon de las Escrituras todavía se halla abierto. Quedan por agregar muchas líneas, muchos preceptos. Aún están por venir a la Iglesia y ser declaradas al mundo revelaciones que excederán en importancia y gloriosa plenitud a todas las que ya se han conocido. Artículo de fe número 10. El recogimiento de Israel. El elder James E. Talmage, al hablar sobre la casa de Israel de la antigüedad, escribió: los israelitas han sido esparcidos tan completamente entre las naciones que este pueblo disperso es considerado uno de los factores principales que han contribuido al origen y desarrollo de casi toda división principal de la familia humana. Esta obra de la dispersión se fue efectuando a través de muchas etapas y durante miles de años. Aunque han sido heridos de los hombres y muchos de ellos han desaparecido del conocimiento del mundo, los de Israel no están perdidos para su Dios. Él sabe dónde los han llevado o echado. Su corazón aún se inclina hacia ellos con amor paternal, y ciertamente Él los ha de traer en el debido tiempo y por los medios señalados a una posición de prosperidad e influencia como corresponde a su pueblo del convenio. Tan completa como fue la dispersión será el recogimiento de Israel. Al hablar de la casa de Israel de la actualidad, el presidente Joseph Fielding Smith enseñó: toda persona que acepta el Evangelio llega a ser de la casa de Israel. En otras palabras, se convierte en miembro del linaje escogido, o en hijos de Abraham por conducto de Isaac y Jacob, a quienes se hicieron las promesas. El presidente Spencer W. Kimball enseñó: así es que el recogimiento de Israel consiste en unirse a la iglesia verdadera y llegar al conocimiento del Dios verdadero. Por lo tanto, cualquier persona que ha aceptado el Evangelio restaurado y que busca adorar al Señor en su propio idioma y con los santos del país en el cual vive, ha acatado la ley del recogimiento de Israel y es heredero de todas las bendiciones prometidas a los santos en los últimos días. Artículo de fe número 10. La restauración de las 10 tribus. El elder Bruce R. McConkie explicó: en el próximo día milenario Israel, que desde la muerte de Salomón había sido dividido en dos reinos, entre los que reinaba la discordia, los enfrentamientos y la rebeldía, el reino de Israel con sus 10 tribus y el reino de Judá con el remanente, dos reinos destruidos hace mucho tiempo, con sus habitantes esparcidos por toda la tierra, llegará nuevamente a ser una sola nación sobre las montañas de Israel, en la Palestina de sus antepasados. Nuevamente creerá en el Evangelio y recibirá las bendiciones del bautismo, tal como fueron suyas el día en que el Señor resucitado ministró entre ellos. Esas bendiciones y las bendiciones del templo le serán administradas. Artículo de fe número 10. Sion será edificada sobre el continente americano. El presidente John Taylor declaró: estamos aquí para edificar la iglesia de Dios, la Sion de Dios y el reino de Dios, y estar a mano para hacer lo que el Señor requiera, primero para depurarnos de la iniquidad, de la codicia y de la maldad de todo tipo, para abandonar todo pecado, cultivar el Espíritu de Dios y ayudar a edificar su reino, para embellecer Sion, poseer moradas agradables, jardines y huertos bonitos, hasta que Sion sea el lugar más hermoso de toda la tierra. Sion se convertirá entonces en el orgullo y la gloria de toda la tierra. El presidente Joseph Fielding Smith dijo: cuando José Smith tradujo el libro de Mormón, se enteró de que América es la tierra de Sion que fue dada a José y a sus hijos, y que sobre esta tierra se va a edificar la ciudad de Sion o Nueva Jerusalén. También se dio cuenta de que Jerusalén, en Palestina, se va a reconstruir y que llegará a ser una ciudad santa. Estas dos ciudades, una en la tierra de Sion y una en Palestina, llegarán a ser las capitales del reino de Dios durante el milenio. El elder Bruce R. McConkie explicó: las estacas de Sion de ahora deben fortalecerse y perfeccionarse para que puedan mantener y apoyar a esa Sion que está destinada a edificarse. Cuando Sion se establezca completamente, será por medio de la obediencia a la ley del reino celestial, la cual, solo en parte, está en vigencia en las estacas de Sion. El Señor reveló que el lugar central de la ciudad de Sion de los últimos días será Independence, Missouri. El Señor también reveló que esa Sion, que se edificará antes de su segunda venida, será la Nueva Jerusalén, una tierra de paz, una ciudad de refugio, un lugar de seguridad para los santos del Dios Altísimo. Y la gloria del Señor estará allí, y el terror del Señor también estará allí, de tal manera que los inicuos no llegarán a ella, y se llamará Sion, y será el único pueblo que no estará en guerra el uno contra el otro. Y acontecerá que los justos serán recogidos de entre todas las naciones y vendrán a Sion. Artículo de fe número 10. Cristo reinará personalmente sobre la tierra.
El elder Bruce R. McConkie escribió: en su calidad de Rey de toda la tierra, Jesucristo hará una de todas las naciones, y ellas, unidas bajo una sola cabeza, se convertirán en el reino de Dios y de su Cristo, y Él reinará eternamente por siempre jamás. Cuando Él venga, solo existirá su ley, y Él restaurará a sus jueces y gobernantes como al principio. Artículo de fe número 10. La tierra será renovada y recibirá su gloria paradisiaca. El elder Joseph Fielding Smith, en ese entonces miembro del Quórum de los 12 Apóstoles, escribió: el gran cambio que se efectuará cuando Cristo, nuestro Salvador, comience su reino milenario será la restauración de las condiciones que existían antes de la caída del hombre. Ese cielo y tierra nuevos que surgirán cuando nuestro Señor venga a reinar serán la tierra misma con sus cielos renovados, o sea, restaurados a su condición y belleza primitivas. Todo será vuelto lo más cercanamente posible a la posición en que se encontraba al principio. Artículo de fe número 11. El derecho de adorar a Dios Todopoderoso. La primera presidencia, en una declaración efectuada en 1979 a los miembros de la Iglesia de los Estados Unidos, declaró: la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días reconoce que una piedra angular esencial para una sociedad libre es el principio de la libertad religiosa. La primera enmienda a la Constitución de los Estados Unidos prohíbe toda ley concerniente al establecimiento de una religión o que prohíba su libre ejercicio. La nuestra ha sido una sociedad que exhorta la libertad y la tolerancia religiosa. Por lo tanto, deploramos los esfuerzos que se hacen por establecer la irreligión, tales como el ateísmo o el secularismo, como la posición oficial de los Estados Unidos de América, y de esa forma oscurecer y socavar el diverso y rico legado religioso de nuestro país. Desde el principio, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días ha aceptado el principio constitucional de que el gobierno no debe establecer una religión oficial ni prohibir el libre ejercicio de ella. Sin embargo, el principio constitucional hacia la neutralidad religiosa no debe hacer que nuestro país pase por alto su legado religioso, que incluye los motivos religiosos de sus fundadores y las generaciones de poderosas creencias religiosas de su pueblo y de sus líderes. Como principio gobernante de conducta en la vida de muchos millones de nuestros ciudadanos, la religión debe tener un lugar de honor en la vida pública de nuestro país, y el nombre del Dios Todopoderoso en uso sagrado cuando se utiliza públicamente. Instamos a nuestros miembros y a la gente de buena voluntad de todas partes a unirse para proteger y honrar el legado espiritual y religioso de nuestra nación y a oponerse a las fuerzas que quieren transformar la posición pública de los Estados Unidos de una posición de neutralidad a una posición de hostilidad hacia la religión. Artículo de fe número 11. Que adoren como, dónde o lo que deseen. El elder Carlos E. Asay, que fue miembro de la presidencia de los 70, advirtió: no contiendan ni discutan sobre temas doctrinales. El maestro nos puso sobre aviso al decir: aquel que tiene el espíritu de contención no es mío, sino es del diablo. Somos inconstantes, sí, para lograr fines justos. Recurrimos a tácticas satánicas, y esa falta de constancia solo conduce a la frustración, así como a la pérdida del espíritu y en última instancia a la derrota. El elder Russell M. Nelson, en aquel entonces miembro del Quórum de los 12 Apóstoles, dijo: asistí hace algunos meses a un laboratorio de tolerancia. Cuando tuve el privilegio de participar en el Parlamento de las Religiones del Mundo, allí conversé con buenos hombres y buenas mujeres que representaban muchos grupos religiosos. Nuevamente capté las ventajas de la diversidad étnica y cultural, y reflexioné una vez más sobre la importancia de la libertad y la tolerancia religiosas. Me maravillé ante la inspiración del profeta José Smith al redactar el 11º artículo de fe. Esa expresión noble de tolerancia religiosa es conmovedora ante la persecución personal que sufrió el profeta. En una oportunidad él escribió: en este momento soy el hombre más perseguido de la tierra, como lo es también este pueblo. Todos nuestros derechos sagrados son hollados bajo los pies de la chusma. José Smith sufrió una persecución incesante y finalmente el doloroso martirio a manos de los intolerantes. Este hecho brutal se levanta como un rígido recordatorio de que nosotros jamás debemos ser culpables de ningún pecado cosechado por la semilla de la intolerancia. No hace mucho la primera presidencia y los 12 publicaron una declaración de la cual cito lo siguiente: es moralmente erróneo que una persona o grupo de personas niegue a cualquier otra su dignidad inalienable basada en la teoría horrenda de una superioridad racial o cultural.
Llamamos a toda la gente, donde quiera que esté, a comprometerse nuevamente a los ideales siempre honrados de la tolerancia y el respeto mutuos. En forma muy sincera creemos que al reconocernos los unos a los otros con consideración y compasión, descubriremos que todos nosotros podemos coexistir en forma pacífica a pesar de nuestras profundas diferencias. Artículo de fe número 12. El estar sujetos a la autoridad gubernamental. El presidente Spencer W. Kimball dijo: exhortamos a todos los santos de los últimos días a que sean buenos vecinos y buenos ciudadanos, leales a su bandera y a su país. El elder Joseph B. Whirling, miembro del Quórum de los 12 Apóstoles, explicó: la Iglesia mantiene una norma de estricta neutralidad política, sin favorecer a ningún partido ni candidato, pero todo miembro debe tomar parte activa en el proceso político. Debemos estudiar los asuntos y los candidatos para estar seguros de que nuestros votos se basen en el conocimiento y no en los rumores. Tenemos que orar por los que ocupan puestos públicos y pedirle al Señor que les ayude al tomar decisiones importantes que nos afecten. Nuestras creencias en cuanto a gobiernos y leyes de la tierra se resumen en la sección 134 de Doctrina y Convenios y en el 12º artículo de fe. Debemos apoyar las leyes que estén en armonía con esas creencias morales. Artículo de fe número 12. Obedecer, honrar y sostener la ley. El elder Elton Perry dijo: todo miembro de la Iglesia debe obedecer y honrar la ley del país en que vive. Tenemos que ser ejemplos de obediencia al gobierno que nos rige, para que la Iglesia sea útil a las naciones del mundo. Debe constituir una sana influencia en las personas que se unen a ella, tanto en los asuntos temporales como en los espirituales. El elder James E. Talmage explicó: todos los santos tienen el deber de someterse a las leyes de su país. No obstante, deben procurar por todo medio correcto, como ciudadanos o súbditos de sus países respectivos, obtener para ellos, así como para todos los hombres, la libertad de cultos. No les es requerido que sin protestar sufran abusos causados por perversos acosadores o por las leyes injustas, pero sus protestas deben ser presentadas legal y ordenadamente. Artículo de fe número 13. Las características de la cristiandad verdadera. El elder Mark E. Peterson, que fue miembro del Quórum de los 12 Apóstoles, enseñó: la honradez, la verdad, la virtud y la bondad son todas características de la verdadera cristiandad, y si no las poseemos, no podemos decir que seguimos a Cristo. Las demostraciones de piedad sin obras que las apoyen son hipocresía, y son demostraciones muertas, aun como el cuerpo sin espíritu está muerto. El elder James E. Talmage escribió: religión sin moralidad, profesar santidad sin caridad, ser miembro de una iglesia sin responsabilidad adecuada, en lo que atañe a la conducta individual en la vida diaria, son como metal que resuena y címbalo que retiñe. La sinceridad de propósito, la integridad del alma, la pureza individual, la libertad de conciencia, el deseo de hacer bien a todos los hombres, aun a los enemigos, la benevolencia pura. Estas cosas son algunos de los frutos que distinguen la religión de Cristo y sobrepujan en importancia y valor la promulgación de dogmas y la declaración de teorías. Artículo de fe número 13. El ser honrados. El elder Marvin J. Ashton, que fue miembro del Quórum de los 12 Apóstoles, dijo: en la mentira hay pecado. El ser víctimas de la mentira es una verdadera tragedia. El caer en las garras de la deshonestidad y las falsas interpretaciones no es cosa que sucede en forma instantánea. Una pequeña mentira o acto deshonesto conduce a otro hasta que el infractor cae en las garras del engaño. Aquellos que caen víctimas de esta trampa a menudo cargan sobre sus espaldas el pesado yugo por no estar dispuestos a reconocer su problema ni hacer un esfuerzo por cambiar. Muchos no están dispuestos a pagar el precio para liberarse de las mentiras. Hay personas que pueden llegar a valorar la honestidad en toda su magnitud y aún así no resuelven a ponerlas en práctica en su vida. La honestidad es un elemento básico. Es muy cierto que la mentira es cómplice de todos los demás vicios, o, como lo expresó alguien, el pecado cuenta con muchas herramientas, pero la mentira es el mango que se adapta a cualquiera de ellas. Artículo de fe número 13. El ser verídicos. El obispo J. Richard Clark, en ese entonces consejero del obispado presidente, dijo: la práctica de la verdad, la prueba máxima de nuestros cometidos,
se denomina de muchas maneras, por ejemplo, honradez, integridad, corrección y probidad. Me gusta esta última, es una palabra que proviene del latín probitas, que significa bondad, y del probare, que se refiere a examinar o confirmar la integridad. La persona que ha logrado la probidad por medio de la disciplina hasta que aquella forma parte de su naturaleza es como una brújula moral que indica automáticamente el norte verdadero bajo cualquier circunstancia, y se esfuerza por tener una honradez instintiva que le haga actuar correctamente por impulso, sin pensar las ventajas o desventajas de la situación. ¿No sería una gran idea tener una tarjeta de crédito mormona? El mormón que la tuviera sería siempre digno de confianza, honrado con sus empleadores y cumplidor con sus acreedores. Nuestros profesionales, comerciantes y gente de negocios no transigirían en su integridad por amor al dinero. Cada uno de ellos respaldaría su labor con un nombre honorable, y todos se esforzarían por alcanzar la excelencia en todo sentido. ¿No sería magnífico ser diferentes y ser reconocidos por nuestra honradez y la calidad de nuestros servicios? La norma de integridad de los mormones debería ser la más elevada del mundo, porque somos el pueblo del convenio de Dios. El Señor no hace acepción de raza ni de nacionalidades, sino espera que todos sus santos vivan de acuerdo con las normas del Evangelio. Artículo de fe número 13. El ser castos. El presidente Spencer W. Kimball declaró: muchas de las dificultades que acosan a la familia actualmente nacen de la violación del séptimo mandamiento. La castidad absoluta antes del matrimonio y la fidelidad absoluta después de él todavía son las normas de las cuales no podemos desviarnos sin caer en el pecado, la amargura y la infelicidad. El elder Richard H. Scott enseñó que las relaciones físicas e íntimas fuera del matrimonio causan graves daños emocionales y espirituales, aunque los que lo hacen no se dan cuenta de eso ahora. Lo sentirán más adelante. La inmoralidad sexual crea una barrera que aleja la influencia del Espíritu Santo con toda su capacidad de elevar, iluminar y fortalecer. Además, produce un poderoso estímulo físico y emocional. Con el tiempo, esto crea un apetito insaciable que arrastra al transgresor a pecados más serios, engendra el egoísmo y puede provocar acciones agresivas como la brutalidad, el aborto, el abuso sexual y otros crímenes violentos. Ese estímulo también puede llevar a actos de homosexualidad, los cuales son aborrecibles y completamente errados. La transgresión sexual deshonraría el sacerdocio que ahora posees, agotaría tu fortaleza espiritual, minaría tu fe en Jesucristo y frustraría tu capacidad de servirle. Toda intimidad sexual fuera de los lazos sagrados del matrimonio, o sea, todo contacto intencional con las partes sagradas y privadas del cuerpo de otra persona, ya sea vestido o sin ropa, es un pecado y está prohibido por Dios. También es una transgresión estimular esas emociones en tu propio cuerpo. Satanás trata de persuadir a las personas a creer que hay ciertos grados de contacto físico que están permitidos entre las personas que lo consienten y que buscan el fuerte estímulo de emociones que esto produce, que si se mantiene dentro de ciertos límites no hará ningún daño. Como testigo de Jesucristo testifico que eso es totalmente falso. En particular, Satanás busca tentar a los que han llevado una vida pura y limpia a experimentar con revistas, cintas de video y películas que presentan vívidas imágenes de cuerpos femeninos. Lo que él quiere es estimular los apetitos que provocan a la experimentación, la cual lleva rápidamente a las intimidades y a la deshonra. Así se forman fuertes hábitos que son muy difíciles de abandonar y que dejan como resultado cicatrices mentales y emocionales. El elder Marvin J. Ashton dijo: los que desean que perdamos la virtud y la castidad para probar nuestro amor en relaciones sexuales ilícitas no son amigos ni tienen sus ojos puestos en la familia eterna. El presidente Spencer W. Kimball enseñó: dentro de los lazos del matrimonio legal, la intimidad de las relaciones sexuales está bien y cuenta con la aprobación divina. No hay nada impuro ni degradante en la sexualidad de por sí, puesto que por ese medio el hombre y la mujer se unen en un proceso de creación y en una expresión de amor. Artículo de fe número 13. El ser benevolentes. El elder Dean L. Larsen, miembro de los 70, enseñó: la fortaleza perdurable del reino no se encuentra en el número de miembros, ni en lo rápido que crece, ni en la belleza de sus edificios. En el reino de Dios, el poder no equivale al número de miembros, ni a la observancia superficial
y rutinaria de sus leyes, sino que se encuentra en las acciones, difíciles de medir, que demuestran amor, obediencia y servicio cristiano, que es posible que los líderes pasen por alto, pero que siguen el ejemplo del ministerio del Señor mismo. El elder Anthony R. Evans, que fue miembro de los 70, dijo: una vez escuché a un joven dar un discurso en una convención de 70s en Barrett Hall. Él dijo: no tiene límite el bien que podemos hacer cuando no nos preocupamos por quién va a recibir el reconocimiento por ello. Artículo de fe número 13. El ser virtuosos. Al hablar en la reunión del sacerdocio de una conferencia general, el presidente Ezra Taft Benson dijo: el ser virtuoso supone que los pensamientos sean puros y las acciones limpias. No codiciará en su corazón, porque el hacerlo equivale a negar la fe y a perder el espíritu. La virtud está emparentada con la santidad, una cualidad de la divinidad. El poseedor del sacerdocio debe buscar lo que es virtuoso y bello, y no lo que es bajo y sórdido. La virtud engalanará sus pensamientos incesantemente. ¿Podrá un hombre complacerse en la malignidad de la pornografía, de la blasfemia y la vulgaridad y considerarse totalmente virtuoso? Artículo de fe número 13. El hacer el bien a todos los hombres. El elder David O. McKay, en ese entonces miembro del Quórum de los 12 Apóstoles, enseñó: no hay una cosa más grandiosa que todas las demás que se pueda hacer para obtener la vida eterna, sino que creo que la gran lección que debemos aprender en el mundo actual es la de aplicar, en los pequeños actos y deberes de la vida cotidiana, los gloriosos principios del Evangelio. El sol es una fuerza poderosa del universo, pero es una bendición para nosotros porque lo recibimos en rayos pequeños, que, todos juntos, llenan la tierra de luz solar. La oscuridad de la noche se hace más llevadera por el resplandor de lo que parecen ser pequeñas estrellas. Así también, la vida de la persona cristiana se compone de pequeños actos buenos realizados a toda hora en el hogar, en el quórum, en la organización, en la comunidad o en cualquier lugar donde vivamos o sirvamos. El presidente Spencer W. Kimball dijo: Dios nos tiene presentes y nos vigila. Más a menudo es a través de otro mortal que satisface nuestras necesidades. Por lo tanto, es imperioso que nos sirvamos mutuamente en su reino. Artículo de fe número 13. La admonición de Pablo de creer, esperar y sufrir. El elder Jeffrey R. Holland, en ese entonces miembro de los 70, dijo: solo el amor puro de Cristo puede salvarnos. El amor de Cristo es sufrido y benigno. El amor de Cristo no se envanece ni se irrita fácilmente. Solo su amor le permite a él y a nosotros sufrir todas las cosas, creer todas las cosas y soportar todas las cosas. El elder Marvin J. Ashton dijo: eviten descorazonarse porque el desaliento es una de las armas más poderosas de Satanás. Tener pensamientos como no puedo seguir adelante, no sirvo para nada, ya es demasiado tarde, ahora ya qué importa, o ya no tengo esperanzas, es destructivo. Satanás quisiera que creyéramos que porque cometimos un error ya no hay remedio que valga. Él quiere que nos demos por vencidos. Es preciso que las personas que estén en ese lapso de espera no se desalienten y tal vez se requiera un considerable esfuerzo para lograrlo, pero es posible hacerlo. Artículo de fe número 13. La admonición de Pablo de aspirar o buscar las cosas virtuosas, bellas, de buena reputación y dignas de alabanza. El elder Joseph B. Wirlin, miembro del Quórum de los 12 Apóstoles, explicó: la palabra buscar significa tratar de obtener, procurar. Esto requiere una actitud enérgica y positiva. Por ejemplo, Abraham buscó las bendiciones de los patriarcas y ser un partidario más fiel de la justicia. Es lo opuesto a esperar pasivamente que nos llegue algo bueno, sin hacer ningún esfuerzo de nuestra parte. Podemos llenar nuestra vida de cosas buenas, sin dejar lugar para nada más. Tenemos tanto bueno para elegir que no tenemos por qué hacer lo malo. El elder Richard L. Evans declaró: lo malo está en el mundo, pero también está lo bueno. Está en nosotros distinguir y elegir entre los dos, para creer en la autodisciplina, en la capacidad, en la bondad, para seguir adelante, paso a paso, un día, una hora, un momento, una tarea a la vez. Si buscamos lo que es virtuoso y bello, con seguridad lo encontraremos. El elder Russell M. Nelson enseñó: a todos aquellos que tengan interés en la plenitud del Evangelio restaurado,
Sin importar la nacionalidad o las creencias religiosas, decimos lo mismo que el elder Bruce R. McConkie: conserven toda la verdad y todo lo bueno que poseen, no abandonen ningún principio bueno y sólido, no renuncien a ninguna norma del pasado que sea buena, justa y verdadera. Nosotros creemos toda verdad que se encuentre en cualquier iglesia en el mundo, pero también decimos esto al mundo: vengan, participen de la luz y la verdad adicionales que Dios ha restaurado hoy en día. Cuantas más verdades tengamos, mayor será nuestro gozo aquí y ahora. Cuantas más verdades recibamos, mayor será nuestro galardón en la eternidad. Esta es nuestra invitación a los hombres y a las mujeres de buena voluntad de todas partes. Queridos hermanos y hermanas, llegamos al final de este resumen, por así decirlo, de cómo obtuvimos los 13 artículos de fe. Bueno, después de este video, esperen lo que es el libro en sí. Será un audiolibro, así que no habrá comentarios extras. Simplemente será lectura y espero realmente que les agrade y sentir su apoyo compartiendo, comentando, dejando su like y también saber en qué podemos mejorar. Bueno, hermanos, estamos en contacto y nos vemos en el siguiente video.